Donem pas a la primera de les conferències de les jornades. Moltíssimes gràcies, conseller. Donem pas a la primera de les conferències de les jornades, que ens la farà el doctor Pablo Campos Calvo Sotelo. Tracta sobre el patrimoni urbanístic i arquitectònic com a instrument didàctic a les universitats, una mica per aprofundir el que acaba de dir ara el conseller, aquesta relació entre espai i aprenentatge. El doctor Pablo Campos Calvo Sotelo és doctor en arquitectura i en educació, és catedràtic de la Universitat CEU Sant Pablo i és acadèmic real de l'Acadèmia de Doctors d'Espanya. Buenas tardes, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Cataluña, unos cuantos buenos amigos que hacía tiempo que no veía por aquí, a Judith y Mariona en especial, que hace un año vinieron a Madrid a convencerme de venir a estar hoy aquí, y tardé muy poco en convencerme por su ilusión y por el interés del tema, que es lo que voy a tratar de exponer hoy en esta presentación transversal. En primer lugar, porque yo soy arquitecto, me dedico desde hace más de 30 años a investigar y planificar espacios educativos, pero también soy soy profesor. Entonces, la presentación que voy a hacer solo la concibo desde esa visión transversal, y además transversal en el sentido de los casos que voy a mostrar o las ilustraciones que voy a mostrar de los conceptos. Hay he visto en el programa excelentes participaciones hoy, mañana y todos estos días que entiendo que van a ilustrar casos puntuales interesantísimos. Mi visión va a pretender ser algo más, insisto, transversal, holística, global, para dar una visión panorámica general de qué es el patrimonio educativo. Bueno, como quizá algunos de los que estamos aquí somos profesores y profesores universitarios, en un congreso sobre arquitectura educativa en Estados Unidos, que son muy participativos y muy dinámicos, nos preguntaban a los asistentes en qué porcentaje pensábamos que tenía en el éxito escolar, es decir, que un alumno nuestro pasara con buen nivel la asignatura, su cociente intelectual. Y nos daban una cifra aproximada en torno a esta pregunta, nos lo preguntaban a todos los asistentes. Porque al final el patrimonio educativo trata de alumnos. Y es eso lo que debe regir todas las ideaciones que podemos tener y todas las investigaciones y todos los proyectos. Volveré al final de la conferencia de hoy a retomar esta pregunta que nos hacían a los asistentes a un congreso sobre infraestructura educativa. Bueno, yo voy a exponer brevemente cada uno de estos 5 puntos. Tenía pensado exponer 3, pero me pidieron Judith y Mariano a que hablar un poco sobre el devenir histórico del patrimonio arquitectónico universitario. Encantado lo voy a hacer. Quiero hablar de conceptos en primer lugar, luego de tipologías históricas en la educación superior, 2 palabras sobre el escenario tipológico de la Universidad Española hoy y, fundamentalmente, hablar de proposición. Es decir, yo soy arquitecto y, por tanto, las investigaciones trato de aplicarlas al proyecto. El campus didáctico es un paradigma, es una herramienta conceptual, teórica pero práctica, llamada a la ideación y transformación de los espacios educativos, en concreto de los universitarios. Y, por último, poner 3 ejemplos o 4 ejemplitos muy breves de en qué se traduce todo este bagaje teórico en aplicaciones prácticas. Lo esencial cuando se habla de patrimonio educativo es la persona y, concretamente, el alumno. Si no pensamos en los alumnos, difícilmente se podrá concebir ningún tipo de aparato arquitectónico, urbanístico, arquitectónico o de menor escala como el aula. Ellos son los verdaderos protagonistas del pensamiento y de la ideación. Pero ¿qué ocurre? Que pensar en los alumnos, como esta imagen de la Universidad de Virginia, lleva en un porcentaje altísimo a pensar en espacio físico. Quitando algunos ejemplos virtuales, crecientes, por cierto, y puesto que es una hora después de la comida un poco adormeciente, me permitiré ser un poco beligerante. Creo que el campus virtual es una amenaza para la verdadera formación humana. Soy contrario al campus virtual. Creo que la presencialidad es la base de la formación humana integral, Si hablamos de adquisición de competencias, destrezas, habilidades, entonces, bueno, pasamos a otro plano. Y efectivamente,
como complemento, siempre es válida la tecnología, las TICs, evidentemente que lo son. Pero si pretende reemplazar al contacto humano, entonces sí que tenemos una seria amenaza creciente porque hay una presión económica muy fuerte detrás de toda la tecnología. Unas primeras visiones conceptuales. Se ha perdido, y hablo del caso español y del caso de Barcelona y de Cataluña y del caso europeo, se ha perdido la identidad universitaria urbana. Esto es una primera toma de consideración, que se perdió básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial por una errónea concepción del campus americano, que es un modelo concreto de recinto universitario. No querría ser pedante, pero la terminología es muy importante en temas educativos y más en arquitectónicos. El campus es un modelo de recinto universitario. Yo prefiero utilizar la expresión recinto universitario como genérico. Y en segundo lugar, arquitecturas inertes y la virtualidad. Esta foto de la derecha es una foto que robé en la Puerta del Sol en Madrid hace poco, donde creo que no hace falta poner ningún pie. Creo que es evidente el riesgo que tiene la virtualidad y la aparente comunicación que se incrementa con los aparatos tecnológicos cuando posiblemente, y ahí están los estudios sociológicos, lo que se está generando es la incomunicación. Como antecedentes, como he hablado del campus y la terminología, una palabra sobre un matiz. ¿Qué es un campus? Un campus es un modelo específico de recinto universitario. ¿Cuál? Uno que nace en Estados Unidos a partir de la creación de los primeros colonial colleges en el siglo XVII, que se va desarrollando, extendiendo y adquiriendo un perfil específico genuino. Y efectivamente es un modelo extraordinario. Una isla del conocimiento. Extraordinario si se imita con fidelidad. En el fondo, a la izquierda hay una universidad italiana, en Milán, el Sacro Cuore, que es un antiguo monasterio de Bramante. Es decir, es una pieza patrimonial maravillosa que en los años 20 la Universidad del Sacro Cuore adapta para el uso docente. En el fondo, un claustro y un campus es lo mismo. Es decir, uno repasa el patrimonio universitario a lo largo de la historia y descubre que el origen de la universidad está en el monasterio. Y el monasterio es el claustro. La evolución del claustro, que es una isla del conocimiento que se enajena del mundo que le rodea por distintas razones, es crear un ambiente idóneo para que la transmisión del saber. Bien, eso mismo busca el campus americano, una enajenación de lo que se entendía la toxicidad de la ciudad para crear una isla del saber fuera de la ciudad, pero autosuficiente, es decir, una ciudadela integral. En ese sentido se parecen un claustro y un campus. Como he empezado hablando de alumnos y por subrayar algún aspecto esencial en el hecho educativo, ¿qué es la educación? ¿Qué es la formación humana integral? En primer lugar, es un hecho afectivo. Un profesor que no tiene afecto a sus alumnos jamás debiera dar clase. Jamás, de cualquier materia. En segundo lugar, la educación, dicha por los neurocientíficos y por los pedagogos, es un hecho colectivo. Es decir, cuando un grupo genera o profundiza en conocimientos, está demostrado científicamente, a través de la liberación de unas sustancias cerebrales, que es la oxitocina, que la interacción entre cerebros genera un conocimiento añadido superior a la suma de los individuales. Por tanto, la educación es un hecho colectivo. Como consecuencia, y vuelvo a la premisa de partida, esta de que no advierto de los riesgos enormes que tiene el campus virtual, la educación es un hecho espacial. Esta es una imagen del Crown Hall por dentro, que diseña Mies en Chicago, en Estados Unidos, donde él adopta una solución de espacio diáfano porque quería una intercomunicación entre sus alumnos junto con otros criterios de carácter estilístico propios del maestro alemán. Por tanto, la educación es un hecho afectivo, colectivo y espacial. Y ahí aparece la arquitectura, necesariamente. Es decir, es un silogismo. La arquitectura es necesaria como contenedor del contacto humano. Bien, y ahora aparece el perfil arquitectónico para preguntar, ¿y es suficiente el rol que le asignamos a la arquitectura en la educación como mero contenedor, es decir, como esta sala en la que estamos, donde hay un contenedor arquitectónico, o cabe esperar algo más? El maestro, dando clase dentro del Crown Hall, en esta imagen antigua de los años 40, y el Crown Hall. Claro que sí, que la arquitectura tiene que llevar a cabo una misión didáctica per se, es decir, transmisora de valores. Bien en proyectos de nueva planta, bien en ejercicios de restauración o de intervención de distinto tipo. La primera lección que debería recibir un estudiante al entrar en un colegio o al entrar en un campus universitario es precisamente la arquitectura de ese edificio. Sé que no siempre ocurre así, pero sí que ha ocurrido así cuando se ha pretendido.
Es decir, esto que dice el profesor Orr de Ohio, la primera lección que transmite valores propios del arte arquitectónico es el edificio. En cuanto a tipologías, muy brevemente, el patrimonio universitario en la historia ha dado muestras muy elocuentes de excelencia y de calidad en proyectos. Insisto, partiendo del origen monacal, es decir, la universidad viene del monasterio. La expresión claustro universitario de profesores debe este término precisamente a una tipología arquitectónica maravillosa, por cierto, cuyo origen está en el medievo, en los monasterios. La institución universitaria como tal es bastante moderna. Nace en la Edad Media, Bolonia es 1088, es decir, que es bastante moderna. Junto con el Parlamento, creo que las dos instituciones más modernas que tiene el ser humano hoy. Pero claro, luego la evolución del claustro monacal genera, a partir del nacimiento institucional de la universitas, genera el claustro arquitectónico ya específicamente universitario, como está sembrado el panorama español y europeo de maravillosos ejemplos. Este es el patio de escuelas menores de Salamanca. Y en la evolución tipológica de esa primera universidad medieval aparece una figura muy importante como tipología o como modelo que luego generó una herencia enorme, que es el arquigimnasio de Bolonia, del maestro Antonio Terribilia. Esta pieza, que es del 16, en el fondo lo que hizo fue agrupar en un único edificio lo que hasta entonces eran edificios y locales muy mal acondicionados que estaban dispersos por los tejidos históricos. Porque la semilla de la universidad en Europa era el casco histórico. Por eso digo que cuando se ha enajenado el casco histórico han venido desastres culturales. ¿Qué ocurrió? Que este edificio por fin unificaba en una única pieza patrimonial todos los locales antes dispersos por la ciudad y le daba una dignidad arquitectónica evidente, aunque eso sí mantenía cierta filia a la tipología claustral. Este modelo de edificio bloque o edificio universidad ha sido luego largamente imitado en Europa a lo largo del XVIII, del XIX y del XX. Luego mostraré una imagen aquí cerca tenemos el edificio de la Universidad Central de Barcelona, como la de Madrid, de Mariátegui, que son buenos representantes de esta tipología. La universidad moderna tiene distintas acepciones. Aquí ya el conocimiento ya es un valor al que jamás se puede alcanzar, lejos del concepto medieval del conocimiento, que era el saber absoluto, y aparecen distintos tipos de universidad moderna. La inglesa, con los paradigmas de Oxford y Cambridge, con la maravillosa arquitectura de los quadrangles, que no dejan de ser herederos de la tipología monacal también, solo que una arquitectura bellísima y muy inteligentemente adaptada al tejido urbano. Esta es una imagen de Oxford. Esta es una imagen de Cambridge, que la cito con ese pequeño esquemita, porque el quadrangle, como el claustro, como el monasterio, eran estructuras cerradas, sin fisuras. Pero empieza a ocurrir en este preciso colegio, el Emmanuel College, un hecho que va a generar el campus americano, que es que se empieza a fisurar la compacidad del quadrangle. Como se empieza a fisurar, la universidad empieza a abrirse a la ciudad, al entorno, y en el caso americano veremos a la naturaleza. Este es un pequeño esquemita de este, que es el primer caso, según los historiadores, donde aparece ese primer gesto de apertura. Otra universidad, otro modelo moderno fue la Universidad Napoleónica, distribuida en el barrio latino de París, donde la concepción del saber como una policiencia, los polisaberes, la Universidad Politécnica generó una estructura, digamos, poliarquitectónica de edificios dentro del ámbito del barrio latino de París y cerca de donde estaba la Sorbona, pero la Sorbona no es una obra en absoluto napoleónica, sino que viene del siglo XIII. El modelo alemán, cuya arquitectónicamente no importó nada especialmente reseñable, porque de hecho su sede, que sigue siendo hoy, es un antiguo palacio neoclasicista, pero sí que incorporó el sentido de la investigación, es decir, la búsqueda del saber conjunta profesores-alumnos. Y por eso fue tan imitada la Universidad de Humboldt en Estados Unidos. Y llegamos al campus americano, cuyas primeras implantaciones, es decir, los colonial colleges, eran colegios ingleses, colleges ingleses. Harvard es 1636. El esquemita de la derecha trata de representar que esa fisuración embrionaria que aparece en el Emmanuel College de Cambridge, aquí, en los primeros colegios de la costa este, todavía ingleses, 1636, empieza a hacerse mayor. Es decir, se disuelve el límite arquitectónico patrimonial del quadrangle y empieza a abrirse hacia el entorno. Eso va generando otros proyectos, se enajenan de la ciudad y empiezan a hacer el campus como modelo. La primera vez que aparece el término campus asignado a un recinto universitario es en una carta de un alumno de Princeton de 1774.
Es decir, la palabra campus es bastante reciente, pero luego ha generado maravillosos proyectos. Para mí, el más extraordinario quizá el de Virginia, de Jefferson, tercer presidente norteamericano y arquitecto, que por cierto siempre quiso que le recordaran como arquitecto y fundador de la universidad y diseñador, y no tanto como presidente americano. Y luego ha llegado a paradigmas como el caso de Stanford, que es una de las expresiones extremas del modelo del campus norteamericano llevado a su máxima expresión. Dominio de la naturaleza, diseñado por Olmsted a final del 19 y con un esquema basado en la tipología del quadrangle, que sigue estando presente. Los americanos utilizan la palabra corta, el quad, pero el quadrangle viene del college inglés, que a su vez viene de las estructuras monacales. Y con maravillosos casos como este de Mies van der Rohe, de todo el campus del Illinois Institute of Technology en Chicago. Sobre la evolución histórica del patrimonio, un último comentario y de lo que uno no se cansa en insistir. Cuidado con la virtualidad. Es hoy aparente paradigma de modernidad y yo creo que es paradigma de deshumanización del hecho formativo. Un arquitecto norteamericano, Richard Dover, en unas sesiones en Harvard hace muchos años, empezaba a emerger este tema del campus online, el campus virtual, la enseñanza a distancia, la no presencialidad como paradigma de modernidad, y él me transmitió esa frase de Internet transmite datos pero no valores, que creo que es más que pertinente, dicha por un arquitecto que intervino en más de 200 diseños de campus en Estados Unidos. Bueno, 5 pequeñas pinceladas sobre cómo es hoy el escenario patrimonial o tipológico, digamos, en España, y con todos los errores que puede tener una simplificación como esta. En primer lugar, sigue estando esencialmente ligada a la ciudad. La universidad en España, esencialmente ligada a la ciudad. En un estudio que hicimos cuando yo hice mi tesis doctoral hace más de 20 años, de todos los recintos universitarios que había en España, solamente el 20% estaban directamente anclados al casco histórico. Significativo, solamente el 20%. Pero es verdad que aún la universidad en España tiene una vinculación con el casco histórico, pero sí que aparece ciertas dicotomías, integración, segregación. Por ejemplo, en Girona, toda la zona recuperada, el edificio Les Àligues y el casco histórico, el convento de Sant Domènec, se ha complementado necesariamente con el campus de Montilivi exterior. Por otro lado, es muy compleja, no hay un modelo universitario español, hay una amalgama de soluciones, de fruto de crecimientos por aluvión, de falta de planificación, también es verdad, de excelente patrimonio histórico, más el patrimonio histórico renacentista, barroco y del XIX que no del siglo XX, aunque hay piezas arquitectónicas muy relevantes, que aparecen cosas tan interesantes como lo que está pasando aquí en la Pompeu Fabra, a mi juicio, y cosas tan sorprendentes como las autónomas que en su día se generaron en España en los años 69, 70, 71. Por otro lado, es verdad que sigue habiendo una tendencia al edificio compacto y macrodimensional, quizá heredero del Arquigimnasio de Bolonia, del siglo XVI. Aquí está la obra de Elías Rollén, como muchísimas otras que hay en Europa, y el de Madrid, que es de Javier Mariátegui, la Universidad Central, y esto es un edificio, la Universidad de Elche, como podría poner cientos de ejemplos actuales en España. Y por último, es verdad que hay en sentido positivo, hay un reciente retorno a la toma de conciencia, es decir, ocurrido el desastre cultural de la enajenación del casco histórico, del olvido de la relación universidad-ciudad, en el caso español, es verdad que está habiendo ejemplos muy sobresalientes de un retorno, como por ejemplo esta pequeña pero grande y singular actuación aquí, el depósito de las aguas en la Ciudadela. Y no está suficientemente planificada respecto al espacio europeo. El martes voy a asistir hay una presentación en Madrid de un libro que cuenta los 20 años de la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior. Bien, el Espacio Europeo de Educación Superior tiene consecuencias pedagógicas, como bien es sabido, e internacionales, pero también consecuencias espaciales que no han sido debidamente explotadas, en mi opinión. Esta es una imagen de un aula de la Carlos III de Madrid, una excelente universidad, y que cuando adaptaron las primeras aulas a Bolonia, hicieron un evento, hace como 15 años, le llamaron aulas bolonizadas. Bueno, y asistimos a una serie de personas que nos conocían, que más o menos nos movíamos en el mundo de la arquitectura pedagógica, y esta era un aula bolonizada. Y yo pregunté con inocencia, digo, ¿dónde está exactamente Quiero decir, que uno entra en esta aula y parece un aula de una escuela de los años 50 de las que antes se hablaba. Dice, no, es que las sillas y las mesas no están atornilladas al suelo. Bien está.
bien está. Quiero decir, ya afirmaría yo que en las universidades, que por cierto, no sé por qué, siempre vamos un paso por detrás en innovación educativo-espacial que los colegios, ya afirmaría yo que las aulas universitarias hoy en España, no sé qué porcentaje, todavía permanecen los asientos atornillados al suelo. Esto es absolutamente contrario a la flexibilidad y, por tanto, limitador de la innovación pedagógica. Sí que hay, en cambio, muy sugerentes espacios nuevos, como este de la Sala Tapies o Sala Ágora aquí, muy cerca de aquí en la Ciudadela. Bueno, la última parte de mi intervención no podía evitar el volcarla hacia lo propositivo. Porque la investigación está muy bien, pero como arquitecto es lógico que haya una dinámica de propuesta. Es decir, no basta solo con identificar, valorar, denunciar las malas praxis, sino además hacer una contrapropuesta, porque si no difícilmente se justifica un discurso. Este discurso es el concepto de campus didáctico que armó hice mi primera tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de Madrid sobre campus hace 20 años y en un arrebato de enajenación pues hice una segunda tesis doctoral en educación en la Universidad de Salamanca, porque me parecía que con eso se podía cerrar el círculo. Es decir, la innovación pedagógico-arquitectónica vista desde ambos prismas. Y el campus didáctico es un paradigma, que era el núcleo de esa segunda tesis, que está armado en 18 principios de excelencia, es decir, criterios que deberían adoptarse para la transformación o ideación de espacios de excelencia en los recintos educativos. No voy a repasar todos, solo algunos, con alguna pequeña ilustración. Primero, la utopía. No se entiende la historia de la universidad sin la utopía, como energía de transformación. Utopía que ha alimentado directamente proyectos como el de Virginia, de Thomas Jefferson, así dicho por él, como también la Ciudad Universitaria de Madrid, que es un proyecto extraordinario, muy deteriorado desgraciadamente en las últimas décadas, un proyecto maravilloso, porque fue el primer campus hecho en toda Europa, siguiendo el modelo del campus americano, tratando de entenderlo en su integridad. Y seguido por un sentimiento de utopía. Sobre la planificación, bueno, creo que mañana va a haber extraordinarias, o esta tarde, extraordinarias ponencias sobre la planificación. Una de las más relevantes en la historia fue Cisneros y Alcalá de Henares, la Civitas Dei, evidentemente. Pero también actuaciones recientes como Lovaina la Nueva. Un proyecto de ciudad nueva y universidad nueva en una unidad urbanística global que está en Otignies, en Bélgica, planificada en los años 70. Sobre la estética, hablando en un colegio de arquitectos, creo que hay poco más que decir, que cualquier arquitectura educativa y patrimonio educativo debería estar revestido de una componente estética. No solamente aquí aparecen extraordinarios ejemplos del Renacimiento, hablo de España, del barroco, del neoclasicismo, incluso de los tempranos años del siglo XX, sino también esta obra es yo creo la última que hizo Enric Miralles, que es un aulario en el campus de Vigo, que es una obra extraordinaria, y a la derecha la recientísima obra que acaba de inaugurarse en Milán de Sana, una residencia universitaria para la Universidad de Bocconi. Sobre la escala humana, me parece que es muy importante otra vez volver al sentido profundo del hecho formativo. La escala humana, la persona, el alumno, la cercanía. Eso me parece que es la clave para todo, para la labor pedagógica y para el diseño de espacios que alberguen acciones pedagógicas. Cuando Álvaro Aalto diseña la Baker House, ¿por qué? Yo esta imagen se la pongo mucho a mis alumnos y digo, ¿por qué en una parcela sin ningún problema, con vistas al río y al centro histórico de Boston, ¿por qué esa forma sinuosa? Porque Álvaro Aalto a lo mejor pensaría, como soy organicista, tengo que introducir la curva, porque si no dirán que no soy suficientemente organicista. Bien, al margen de la broma, ¿por qué una fachada curva? Cuando era un hombre absolutamente entregado a personalizar la arquitectura, es decir, a entender a la condición humana. Pues porque cuando un alumno se asomara a cualquiera de estas habitaciones, el alumno que reside en una residencia universitaria es un alumno que está enajenado de su entorno familiar, doméstico, de su vida, de sus amigos, de su habitación, por tanto más frágil, y tiene que pasar largas temporadas. Si la arquitectura es sensible a eso y la mente humana es capaz de imaginarlo, esa curva, justificada por Álvaro Aalto, era cuando un alumno se asoma, por la curvatura, es consciente de la existencia del otro. Y por tanto se siente más acompañado. Y por tanto se fomenta más la creación de una comunidad de aprendizaje. Sobre el arte como complemento, sí, formativo, en cualquier escuela o recinto universitario, creo que es también algo sobradamente
demostrado y que felizmente está creciendo en cualquier implantación pedagógica. Este es el aula magna de Villanueva en Venezuela. El simbolismo es otra faceta importante en esa capacidad de los recintos docentes de enseñar, es decir, de transmitir valores, de ser didácticos. Salamanca, la fachada plateresca, que no tiene más función que ser un símbolo de la universidad y la relación con los Reyes Católicos. Pero hay un gesto más. La plaza que está frente a la fachada antes estaba llena de una serie de viviendas que fueron derribadas para generar un espacio libre, con la única intención de que se pudiera percibir la gran obra plateresca con la suficiente distancia perceptiva del ser humano que pudiera caminar como hoy todavía, por las calles de Salamanca. O en México, claro, la biblioteca de la UNAM de México, no hay más que verla para entender que la arquitectura se utiliza como un vehículo de transmisión de valores. ¿De cuáles? De los valores de la institución, que querían reivindicar, años 50, en la Ciudad Universitaria de México, hoy Patrimonio de la Humanidad, los valores de las culturas precolombinas. Creo que es bien evidente el propósito y la plasmación de todo ello. La memoria en el patrimonio es básica, pero la memoria no debe entenderse nunca como algo con olor a naftalina, sino como un estímulo de proyectos futuros, basados en la interpretación tipológica. Esta es una imagen de la Facultad de Económicas de la Universidad de Utrecht, de Mecanó, donde se ve que hay una clara referencia interpretativa a la idea del claustro. Sobre la recualificación patrimonial y funcional, bueno, la antigua amiga y excelente teórica Marina Weissman escribía esto sobre el sentido que le daba al patrimonio. Y es cierto, lo ilustra esta cita tan preciosa de Marina Weissman con estas dos imágenes de Cartagena, que tuvimos ocasión de hacer un plan director para la universidad hace unos años, donde en un casco histórico degradado, pero de altísimo valor patrimonial, pero degradado, se introdujo la universidad como un elemento de regeneración, cosa que, por cierto, ocurre siempre. La universidad es un motor de recualificación. Esta es una imagen a la derecha de dos de los edificios rehabilitados, el antiguo Hospital de Marina y un cuartel neoclásico, y esto de la izquierda era una antigua cárcel en el Centro de Instrucción de Marinería, que ahora se ha convertido en Facultad de Económicas. La universidad induce desarrollos, así lo están entendiendo en la Universidad de Cagliari, en el casco histórico, para generar toda una ciudad del conocimiento a partir del centro de gravedad de los edificios históricos universitarios. Sobre relación universidad-ciudad, en Europa y en España y en Barcelona, como en Santiago de Compostela, como en Bolonia, esa es nuestra seña de identidad. Todo lo que se está trabajando en Barcelona, por cierto, mucho y muy bien desde hace años, en este sentido creo que es un elemento favorable a la recuperación de la perdida identidad universitaria urbana. La universidad es sociedad, por tanto el recinto universitario tiene que ser ciudad. Y utilizar la ciudad y el recinto, esto es una imagen de una alumna, una imagen robada de una alumna en Coimbra, aprendiendo de la ciudad, es una imagen también robada de un ciudadano que fue a dibujar el recinto de Viriato de la Universidad de Salamanca de Zamora. La ciudad como aula y el recinto como espacio formativo más allá de las aulas. Y por último, la última cualidad del campus didáctico es que sea capaz de activar modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el aula está bien, la lección magistral está bien, pero no es suficiente. En un trabajo que hicimos para el Ministerio de Educación hace unos años, cuando era Mario Rubiralta, que fue rector de Barcelona, era secretario de Estado, se puso en marcha el programa de Campus de Excelencia Internacional y, ligado a ese programa, hicimos un estudio taxonómico de modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje y las consecuencias espaciales. Entonces nos salieron estas 22, la primera de las cuales es la lección magistral, que debe existir. Claro, el problema es el porcentaje que debe tener en una escuela o en un recinto universitario. El nuevo paradigma podría sintetizarse en esta frase de dos arquitectos norteamericanos, Fielding y Ner. El modelo tradicional, vetusto, antiguo es este, es decir, la rigidez espacio-temporal del hecho formativo. Frente a eso, este es el nuevo paradigma, es decir, la disolución del límite temporal y del límite físico como nuevo modo de entender el proceso formativo. Y al disolver el límite físico del aula, del edificio, del recinto, se llega necesariamente también a la ciudad. Bueno, y por terminar simplemente, ¿y esto cómo se aplica?
Bueno, pues tres pequeñas imágenes de tres proyectos que hemos desarrollado estos años basados en los principios del campus didáctico como paradigma teórico-práctico. El nuevo proyecto de la Universidad de Salamanca en Villamayor, esta imagen. Villamayor es una pequeña localidad a 2 kilómetros de Salamanca que se caracteriza porque es donde se extrae la piedra arenisca, la piedra de Villamayor, que es esta piedra de oro tan preciosa con la que está construido todo el casco histórico. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tratar de que el campus expresara los valores locales. ¿Cómo? Bueno, pues la sencilla morfología de los bloques que sacan de las canteras, que se siguen trabajando exactamente igual que en la época romana, de manera artesanal, y de esa manipulación de proyecto teórica, generar un complejo universitario con estos volúmenes y una interacción con el Parque Ripario, es decir, un jardín botánico ligado al río Tormes, que es el río que pasa al lado de estos terrenos. Es un campo que está todavía pendiente de desarrollo, se diseñó en 2005, apareció la crisis económica y todavía está pendiente de desarrollo. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de un concurso que hicimos para Iberdrola, de un campus corporativo. ¿Por qué didáctico? Porque las energías renovables era el lema de la compañía. Entonces establecimos 3 espacios dedicados a las 3 energías, la solar, hidráulica y eólica, con unas formas que trataban de tener una cierta empatía simbólica con los valores de la compañía. Esta es una imagen del proyecto de Salamanca que, aparte de basarse en las proporciones de la Plaza Mayor de Salamanca, el edificio central de esta facultad, además de eso se producía este giro hacia el río y que se fusionara la naturaleza de un jardín botánico con el espacio arquitectónico para crear así el núcleo educativo como tal. Esta es una imagen muy sencilla, muy preliminar de un pequeño estudio que hicimos para el campus externo de la Universidad de Alcalá, basado también en la idea del quadrangle, para una zona de desarrollo de edificios de I+D. Y este es el último que muestro, que es un proyecto en Ecuador de la nueva Universidad Nacional de Educación, en un terreno en medio de la nada, es decir, para crear un verdadero campus, un campus, una ciudadela integral, con todas las funciones, una zona maravillosa en las estribaciones de los Andes, en la zona superior de Ecuador, donde todos los edificios, una estructura muy sencilla, se disponían en arco, siguiendo el cauce de un río, es decir, respetando el entorno natural, y frente a toda esa enorme loma, que es insisto, parte de las montañas de los Andes. ¿Algún gesto arquitectónico basado en la memoria patrimonial del quad? Bueno, tomar los espacios libres entre los módulos para generar a partir de ellos una atracción que tuviera un dominio visual, enmarcara las vistas hacia el patrimonio natural, que es otro patrimonio muy importante en los complejos educativos, que era la montaña de los Andes que tenían delante. Es decir, que la propia arquitectura enmarcara esas visiones. Y generar con ello un espacio central peatonal que estuviera como acodalado entre un gesto arquitectónico y un gesto volumétrico natural. Bueno, termino con la pregunta del principio. Los alumnos, ¿en qué porcentaje influye su cociente intelectual para que aprueben las asignaturas o las aprueben o saquen calificaciones elevadas? Estas eran las preguntas que nos planteaban en este Congreso de Infraestructura Educativa en Estados Unidos y esta es la respuesta, según este estudio que nos habían dicho, muy llamativa. En primer lugar, claro, habría que distinguir qué mide el cociente intelectual y qué es la inteligencia o la inteligencia emotiva, emocional, que es otro aspecto importantísimo. Pero el estudio decía lo que decía. Y entonces cabría preguntarse, ¿y qué cubre el 90%? Es decir, ¿qué hace que un alumno consiga más éxito escolar? Si no es lo listo, entre comillas, muy entre comillas que sea, ¿qué es? Pues la motivación. ¿Y la motivación de qué depende? De la actitud humana, del profesor, claro, y de los otros compañeros, desafío, curiosidad, contexto y la calidad del espacio. Es decir, si un alumno está a gusto y tiene un bienestar integral en un entorno en el que disfruta, tendrá más motivación para permanecer y hacer lo que ha venido a hacer, que es estudiar. Y si hace todo eso, tendrá más éxito en su titulación. Por tanto, y volviendo al principio, en esta visión transversal, hay una relación entre la arquitectura y la educación. Normalmente es la educación, la innovación pedagógica la que va adelante y la arquitectura se amolda, pero la arquitectura tiene un poder enorme porque puede, al contrario, ir por delante
plantear escenarios nuevos e inducir la innovación educativa como consecuencia del planteamiento de esos espacios. Y nada más, esto es lo que quería decir. Gracias.